Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir al cierre de la exposición de una arquitectura menor. Por parte del colegio, agradecer a los que han participado en esta exposición y que el colegio hayamos sido capaces de poder exponer esa obra. Todos ellos conforman un grupo de arquitectos que día a día, a través de su experiencia profesional, intentan aportar a la sociedad y al resto de sus compañeros un nivel alto de implicación y de responsabilidad a la hora de ejercer su trabajo. Por eso, muchas gracias a todos vosotros. Y nada más, agradeceros a todos que estéis aquí y enhorabuena por la exposición y muchas gracias por compartirla con vuestros compañeros. Sí, la verdad que... No sé si esto, vamos a ver, yo voy a pegar los virus aquí a todo el mundo. Pero bueno, es un mal menor. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por habernos permitido realizar esta exposición y también estas charlas que van a dar cierre a la misma. La exposición tiene origen hace tiempo en Madrid, pero siempre ha sido como un organismo algo vivo que en cierto modo se ha ido adecuando a una especie de conversación en curso entre arquitectos que manteníamos un conjunto de inquietudes que eran más o menos comunes y en muchos casos estaban vinculadas a cómo esa arquitectura generalmente considerada menor en cuanto a géneros que quizás, sobre todo por sus honorarios diría, pero por otros muchos aspectos son arquitecturas que tradicionalmente no eran muy consideradas, sin embargo eran capaces de ofrecer hallazgos relevantes para la manera en la que se estaba construyendo el desarrollo de su carrera profesional, ¿no? Y cómo había una serie de cuestiones que quizá por la cercanía, la manejabilidad, el ser una especie de diseño, pensamiento muy relacionado casi con manos a la obra, había sido capaz de producir hallazgos que quizá en otras escalas podría haber sido más difícil, aunque no necesariamente incompatibles, ¿no? Digamos que el interés que tiene esta charla es un poco darle algo de contexto a todas esas experimentaciones de las que estamos hablando y que van a ser contadas por sus propios protagonistas. En un principio hemos pensado que cada equipo de los 5 que van a intervenir tenga 20 minutos para hacer su presentación. Espero que este tiempo sea considerado de una manera estricta, porque si no vamos a salir de aquí de madrugada, ¿no? Y bueno, pues hay gente que tiene que irse a su casa y tiene otros oficios, ¿no? Aparte de esta afición por la arquitectura. Y luego habrá un pequeño debate en común sobre algunas cuestiones transversales que se hayan visto en estas presentaciones. Yo, simplemente para dar pie a la primera charla, quería agradecer al Colegio de Arquitectos de Sevilla que nos dé cobijo en este paso después de haber podido estar en Madrid. Agradecer a la decana que está aquí hoy, pero también personalmente a Curro Gutiérrez, el vocal de Cultura, porque bueno, estaba a nuestra disposición para que el éxito de la exposición y de la charla hoy pues podamos disfrutar todos juntos, ¿no? Me toca ahora mismo, en todo caso, ya introducir la primera charla de los primeros equipos, que es Canarias Los Banderos, perdón. Curro va a contar, os va a explicar un poquito la obra que tiene expuesta en la exposición y, bueno, yo creo que mejor sería casi que pasar directamente y así vamos un poco rápido y podemos disfrutar. El colegio, aparte, quería comentar, nos va a ofrecer una cervecita para que el debate no solo sea aquí en la sala, sino que pueda ser después arriba en la sala de exposiciones y podamos disfrutar de la exposición pues ya en su último día, que es hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, la intención de esta pequeña presentación que abre el conjunto de intervenciones es dar, como decía, un poco de contextualización a dónde y cómo se ha realizado esta obra y qué pretensiones principales había. Se va a explicar la obra que está expuesta, pero también dentro de un contexto de algunas otras obras que pueden tener algunos aspectos en común.
En primer lugar, me gustaría hablar de que el trabajo que hemos desarrollado Nuria y yo, Nuria está aquí presente en la sala, ha estado muy interesado en el entendimiento de la forma en arquitectura, entendiendo la forma no tanto como la figura, sino como un sistema de relaciones, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en esta charla que estamos teniendo va a haber un coloquio, ese coloquio parece que no puede funcionar si la gente se sienta en una mesa alargada, ¿no? Porque el sistema de relaciones que genera no permite que la gente hable entre sí, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vengo a referirme con forma como sistema de relaciones y no como figura, ¿no? En ese sentido, el inicio de esa idea de forma tiene que ver con la disposición que determinados elementos toma en el espacio y la forma en la que es capaz de generar algunas secuencias y también algunos arreglos espaciales que, como digo, son capaces quizá no tanto de prescribir cómo son las relaciones que ocurren entre las personas, pero sí que establece una referencia estable para que estas relaciones se produzcan, ¿no? Y esto es lo que nos parece interesante, ¿no? Y cómo la forma no solamente es capaz de establecer esta precondición, sino que además es capaz, sobre todo, de generar límites, ¿no? Límites a veces en el sentido más político, entre propiedades, pero también entre condiciones, también entre circunstancias, y cómo esos límites, además, muchas veces, precisamente a través de la forma, no son necesariamente explícitos, ¿no? Y es el trabajo con esa ambigüedad o esa capacidad de gestionar esos límites lo que quizás ha sido un trabajo que más nos ha interesado dentro de nuestra breve carrera profesional. Por eso, en muchos casos, el trabajo tiene una condición, por esa idea de límite que cuestiona cosas, una condición muraria, de muros que se deflectan, muros que se curvan, de muros que se perforan, buscando, como digo, esa negociación que cada uno de esos límites produce, ¿no? Y otra condición, aparte de esa búsqueda de ese límite negociador, está vinculada al lugar donde nos ha tocado trabajar, ¿no? Principalmente, casi todo, la mitad o más de nuestros proyectos de esta escala se sitúan en terrenos suburbanos bastante desarticulados, ¿no? Donde hay una amalgama de cuestiones de fábricas urbanas, donde hay poca calidad pública en cuanto a que es un territorio desarrollado principalmente desde lo privado y que, de hecho, genera como una especie de burbujas de privacidad dentro de un territorio, como digo, permeado solamente por la infraestructura como único elemento público, ¿no? Entonces, esto también ha vinculado y ha sido importante dentro de la manera en la que se ha desarrollado alguna de estas arquitecturas. Voy a contar 3 o 4 proyectos rápidamente y con un poco más de detenimiento, el proyecto que está expuesto. El primero de ellos es una casa en Córdoba, es una casa que parte de buscar 3 modelos de relación con condiciones que hay en esa parcela, en ese sentido muy tipológica y podemos apreciar casi 3 tipologías que también se aprecian en esta foto, ¿no? Por un lado, el pabellón clásico moderno, ¿no? Que flota sobre el césped, por otro lado, una pequeña, casi como cabaña inclinada que se ancla sobre el suelo y por otro lado, un bloque abierto con grandes ventanales, quizás más derivado de una tradición moderna y que mira sobre la sierra en Córdoba, ¿no? Pero quizá dentro de esas certidumbres que cada uno de esos modelos puede traernos, lo que más nos interesaba era el espacio intermedio, ¿no? Ese espacio de negociación entre esas tipologías y que tenía una enorme ambigüedad y que por eso daba una cierta libertad para el habitante a la hora de manejarse, disponerse, redisponerse dentro de las certezas que las otras tipologías podían darle. También la idea de que esos entornos en los que estamos trabajando no ofrecen ningún tipo de calidad para la vida que se va a generar dentro, ha dado lugar a que casi todos nuestros proyectos partan casi de negar una relación explícita con el exterior, un tipo de segregación que se da frecuentemente en la ciudad, en el meridional, ¿no? Con estas tapias que a mí personalmente y a Nuria también nos seducen tanto,
y que en realidad podían trasladarse también a estos entornos suburbanos como una manera de generar un ambiente absolutamente propio y privado, como rescatarle a la ciudad un ámbito para uno mismo, ¿no? Pero no solamente la idea de esa cerrazón, sino también la manera en la que la no transparencia se articula como disposición espacial, ¿no? La manera en la que las cosas no están alineadas, la manera en la que las cosas tienen que ser continuamente descubiertas y que también forma parte de ese sistema de relaciones al que me refería cuando hablaba de forma al principio de la presentación. Por eso la casa se plantea como literalmente cerrada al exterior, solo permite una pequeña fracción de lo que ocurre dentro, una fracción que queda muy desarticulada, muy descontextualizada, donde no se entiende realmente lo que ocurre al otro lado, donde no existe ninguna puerta, donde no se sabe el acceso y donde, sin embargo, cuando uno entra al interior de la casa, todo lo que ha sido esa especie de dicotomía dentro-fuera acaba perdiéndose y disolviéndose, donde parece que no está muy claro dónde acaba la casa y empieza el exterior, ¿no? La separación, como decía, no solo se debe a esa cerrazón, sino a la manera en la que uno tiene que atravesar la casa, girarse, encontrar esa pequeña puerta dorada puesta de una manera intencionada, ¿no? Como brillando dentro de esa desorientación que puede sentir la persona que visita la casa para poder acceder luego a la misma, ¿no? El recorrido, la manera en la que los espacios no están conectados de una manera, digamos, explícita, genera también ese sentido de privacidad y de segregación de la casa respecto al exterior, que, como digo, no se considera con unos valores urbanos determinantes como para ser integrados dentro de la propia vivienda. Hablaré brevemente de esta otra casa, que no acabó haciéndose, pero que llevaba a un punto aún más radical esa condición de segregarse o generar un territorio propio dentro de ese área suburbana que es típica de muchos de nuestros proyectos, en este caso a través de una serie de patios, cada uno de ellos vinculado a un ambiente de la casa y que daba lugar a que se podía hacer una vivienda sin que tuviera ninguna ventana hacia el exterior, ¿no? La construcción en este caso quizá no partía de esa reivindicación de la tapia cerrada que estábamos viendo en la imagen anterior, sino del valor mayor que podía tener quizá para nosotros mucha de esta arquitectura industrial vernácula, fotografiada conocidamente por Luis Valls, y que podía ser la que recogiera el carácter cerrado, hermético, de contenedor que se le estaba dando a la propia arquitectura, ¿no? Como ese contenedor industrial, metálico, cerrado, totalmente introspectivo, se colocaba frente al trasfondo de esos chalés, muchas veces marbellíes, ¿no? En este caso estamos en Dos Hermanas, ¿no? Pero que dominaban ese contexto en el que muy cercanamente estaban también estas arquitecturas poco reconocidas de carácter industrial. En esta otra casa el sentido del patio también es importante. La casa tiene otra condición y es que el propio cliente no tiene dinero para construirla completa, con lo cual es una casa pensada desde un punto de vista incremental y donde se piensa que la casa va evolucionando en función de cómo se va desarrollando el proceso de su construcción y cómo unos usos pueden ir siendo sustituidos por otros una vez que la casa se va ampliando. Lo que sí era importante dentro de esta concepción de vivienda incremental era fijar cuál debía ser el patrón formal dominante que debiera prevalecer a lo largo de toda la vida de la casa, ¿no? En ese sentido, se pensó que lo fundamental era construir el patio en el nivel superior, entendiendo que con ese patio en el nivel superior la casa como casa-patio quedaría fijada, ¿no? Aquí se ve el estudio del pintor, las habitaciones traseras y cómo la planta baja queda bastante libre, con unas cocheras que pueden quedar en un principio abiertas y algunos, digamos, programas menores, y centrando el esfuerzo en la construcción de esa primera crujía y, sobre todo, en la parte superior de la vivienda, que es la que genera el patio, dejando fluido y casi en tensión entre ese control que el patio ejerce y la libertad que hay en la planta baja, pues parte del interés del proyecto. Aquí
aquí vemos esa imagen, ¿no?, con el proyecto levantado sobre el suelo. Ni siquiera en la primera fase está previsto que la casa llegue a cerrarse, el patio completamente es una U que queda truncada de una manera expresiva, ¿no?, con una diagonal, como si hasta aquí hemos llegado, ¿no?, y que luego pues, puede seguir desarrollándose. Lamentablemente, el cliente decidió empezar la casa por su cuenta y con otro arquitecto, y los resultados son, bueno, de momento ha construido una planta baja, así que algún día vendré con esas fotos para indicar cómo verdaderamente este proyecto se está llevando a cabo y quizá, no sé si estará de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pero la no construcción de ese patio en planta alta hace que el resto de elementos de la casa quede completamente descolocado, ¿no?, y que la importancia de esas decisiones formales que son estables frente a la fluidez de otra serie de elementos, pues nos parece que es importante que se mantenga. En este caso, el contexto de la casa no es suburbano, es una casa de pueblo, insertada en un casco de pueblo, y nos interesaba la referencia a estas pinturas de un pariente que es Ángel López Obrero, ¿no?, que es tío de mi padre, que influenció mucho a mi padre en sus inicios dentro del mundo artístico, cuando él estudiaba Bellas Artes, antes de empezar arquitectura, y ese trasfondo un poco, digamos, rudo, ¿no?, que en cierto modo se apreciaba en esta fachada de la casa, donde prácticamente solo se conseguía ver algo de lo que eran esos lucernarios del estudio de pintura, pero el resto era bastante silente y con esa arquitectura un poco, como digamos, cruda, ¿no? La casa que se expone en esta arquitectura menor es la Casa Perea Borovio, está aquí en Sevilla, de nuevo es un entorno suburbano. La idea principal es establecer casi de manera sistemática una serie de muros, unos muros de un enorme grosor. Estos muros tienen 33 centímetros y tienen también la función de absorber pues, la energía que una ciudad como Sevilla genera, ¿no?, y cómo la masa trabaja mucho mejor para ese rendimiento energético que muchas veces es el aislamiento, ¿no? Y partir de que un sistema aparentemente muy rígido, como es el de muros, podía sin embargo ofrecer una enorme flexibilidad de futuro, ¿no?, entendiendo además que el cliente era una persona que tenía más de 70 años y que desde el principio había pensado que la casa no solamente iba a ser usada por él, sino que con una disposición creo que bastante profunda pensaba ya que la casa pronto sería habitada por otra gente y que esa condición había que pensarla también desde el principio, ¿no? Entonces, dentro de ese sistema de muros como muy potente, de ladrillo visto para que absorbiera esa energía, el ladrillo, según me explicaron, pues cuando está revestido, el revestimiento es el que absorbe el calor y entonces cuando ya llega al final del revestimiento lo vuelve a rebotar hacia afuera, con lo cual ese ladrillo visto, ese hormigón visto facilitaba la absorción en la masa del edificio de esa energía, pues permitía que dentro, como digo, de ese sistema tremendamente rígido, pudiera permitir en un futuro un conjunto de disposiciones muy diversas, ¿no? Y aquí hubo un juego casi a posteriori diciendo de qué manera se podría reconfigurar la casa desde la casa inicial, donde la pareja de septagenarios viven solos, hasta que una hija se divorcia y viene a vivir con ellos, o vienen los dos hijos, o hay otra familia que no se sabe de dónde viene, pero que le han alquilado un apartamento, o hay una anarquía porque hay tanta gente. Entonces, todas esas posibilidades son las que dan lugar a esta planta que habíamos visto anteriormente, donde se superponen y se muestra cómo hay una fluidez de la vida dentro de esa especie de rigidez absoluta del marco que se genera en la arquitectura, pero que sin embargo divide a la casa en tres ambientes principales que creo que son importantes, ¿no? Tres ambientes que tienen una manifestación material y que tienen una importancia en el manejo de la luz, por eso se hacen maquetas que son materiales y que trabajan con la luz y que nos muestran cómo esas tres franjas, cada una de ellas genera un carácter distintivo, ¿no? Y se da sobre todo por la relación que existe entre esos muros y la manera en la que la luz es captada, ¿no? Y cómo esos lucernarios
aparecen orientados a un lugar u otro, dando distintas temperaturas de color a esos muros, ¿no? Algunos más azulados, otros más rojizos, ¿no? Aparte de que nos interesaba mucho esta manera de ordenar el espacio según la cual cada una de esas franjas tenía su propio ámbito separado del siguiente, y de hecho en esta imagen no se entiende exactamente lo que ocurre detrás, pero sí esta especie de enfilad diagonal permitía tener un esbozo de lo que existía en el espacio siguiente, ¿no? Y que solo el poder atravesar la casa, recorrerla, circularla, permitía acceder a esos grados de privacidad que esa enfilada inicial tan solo intuía, pero nunca llegaba completamente a revelar. Una cuestión bastante curiosa dentro de esta casa y dentro de esa idea de que la casa debía de pervivir más del tiempo que el propio dueño iba a vivir era que por una circunstancia el cliente quería inflar en cierto modo la imagen de la vivienda, ¿no? Entendía que una vivienda de 2 plantas se vendía mejor y que a pesar de que todo el programa se había resuelto en una planta baja, hacía falta una segunda planta para dar a esa casa un volumen, una visibilidad que él entendía muy importante a la hora de una futura venta, ¿no? Nosotros nos pareció una condición curiosa, ¿no? Y buscamos medios como para generar esa ambigüedad escalar entre una casa que en realidad está planteada como una casa de una planta y un desarrollo en la fachada frontal representativa que expresara esa especie de escala deformada de una casa mucho mayor. En gran medida, la manera en la que se trabajó eso también fue dislocando un elemento con el que se trabajó, que es las columnas de este pórtico, ¿no? Que se llevaron hacia una delgadez bastante extrema, son pilares de 7,6 metros que tienen una dimensión de 20 por 20 y que nos interesaba mucho que fueran pilares de hormigón, ¿no? Porque el hecho de que el hormigón se estirara hasta ese 20 por 20 daba esa esbeltez, esa sensación de gran altura, ¿no? que nos interesaba mucho dentro de la casa. Para poder cumplir con la normativa que no te permite hormigón in situ 20 por 20, se optó por darle la vuelta un poco a buscar una argucia, por decirlo, que fue prefabricar estas columnas que en realidad se hicieron en una nave cercana, ¿no? Y que se trajeron a obra y se montaron para poder salvar ese problema que la normativa limitaba, ¿no? Y como digo, esa escala ambigua, donde por un lado la ventana inferior rasgada horizontal sitúa la casa en su plano real y la columna vertical tremendamente estilizada, ¿no? Pues entra casi en contradicción con la misma y que en cierto modo nos recordaba esto casi ocurre a posteriori. Yo no digo que esto fue una referencia que teníamos en mente, pero sí que hay algo de cómo la casa Bonaventure, por un lado, presenta una escala, por un lado, que luego se contradice completamente por otro, ¿no? Esa domesticidad de la madre barriendo tan diferente a esa madre orgullosa sobre una arquitectura casi clásica, ¿no? Más por su magnitud, solo por los elementos decorativos, tipo molduras, etcétera, y que en cierto modo nos pareció interesante traer a esta casa, pero no tanto desde el lenguaje, sino más desde la deformación de elementos constitutivos, ¿no? Y elementos estructurales como son estos pilares de hormigón, porque en cierto modo nos interesaba esa arquitectura de nuevo como muy cruda, ¿no? Una arquitectura que podía quedar absolutamente desnuda, donde no había prácticamente piel, donde la piel está considerada que sea la vida de la propia gente y lo que tú le das es como ese soporte, ¿no? Que como digo se queda ahí tremendamente crudo, que luego ya el habitante va adecuando, va domesticando, ¿no? De distintas maneras. De nuevo la cerrazón vuelve a ocurrir, ¿no? Pero en este caso con esa escala a la que me refería anteriormente. Voy a acabar, bueno, también decir que estábamos muy contentos con este proyecto y lo ponemos mucho porque fue la primera portada que conseguimos en una revista internacional y para nosotros pues, fue un logro. Y bueno, me hacía gracia también que el título del número era Grandes diseños, pequeños proyectos, ¿no? Que un poco es lo que estamos discutiendo
en cierto modo hoy, ¿no? Es decir, no se trata de pequeños en cuanto a las ambiciones, ¿no? Bueno, tampoco sé. Una casa en la que estamos trabajando y que está ahora, ya estoy acabando, ya veo que me están invitando a que me calle, pero esta casa recoge de nuevo la idea del patio. Hay una condición muraria importante también, pero vinculada a todo lo que es el recinto, y para conseguir esto las secciones trabajan con unas grandes vigas que están en la cubierta y desde las que cuelga parte de la estructura del resto de la casa, ¿no? Con objeto de que todo lo fornido, lo grueso, está arrinconado hacia los extremos y todo el corazón de la casa queda prácticamente liberado, flotante, ¿no? Y estableciendo también una relación un poco voluntaria entre cuánto la casa quiere abrirse o no, pero teniendo en cuenta que todo lo que ese patio fija como corazón tipológico de la casa, al mismo tiempo se desmonta a través de una construcción ligera, llena de transparencias hacia la trasera, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? De la maqueta hay un hueco posterior, también ocurre lateralmente, ¿no? Y cómo la tipología de la que se parte casi que se desmantela a través de su materialización posterior, ¿no? Aquí lo vemos también en otro detalle, ¿no? Y cómo se ha empujado toda la estructura hacia el interior para crear ese núcleo interior blando, casi como linterna, que va surtiendo una luz para todo ese corazón de la casa. Acabar diciendo que las ambiciones que pueden tener mayores o menores estos proyectos no tienen por qué quedarse en estos proyectos, sino que a veces pueden saltar de escalas, ¿no? Y es el caso del edificio Free From Hunger, donde, en cierto modo, esa negociación constante de la privacidad y, en este caso, las relaciones que se pueden establecer entre las distintas unidades a través de miradas diagonales, pues puede resolverse a través de recursos que se han utilizado en proyectos anteriores y que, como digo, la ambición no tiene que ver con la escala, ¿no? Y que los hallazgos pueden ser, en muchos casos, transversales, ¿no? No sé si me he pasado de la hora.